Medidas económicas presentadas por el gobierno es el tema que nos lleva de inmediato a un diálogo cordial con el economista Mauricio Pozo, analista económico. Economista, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por el decreto, que creo que es una de las medidas que más ha llamado la atención, incluso de toda la población. El decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. ¿Cree usted que esta medida nos va a afectar? ¿Veremos manifestaciones en las calles o era algo que ya se esperaba? Bueno, ya se tomaron algunas decisiones, recordemos, meses atrás, a principios de año, y esto de alguna manera va a generarle al fisco recursos y va a reemplazar, por ponerlo de alguna forma, un eventual aumento del IVA. Cuando usted toma decisiones en materia de política económica proveniente de un periodo de excesos, de absolutamente un manejo inadecuado de las finanzas públicas, siempre va a haber un costo en las decisiones que adopta. Lo que tiene que ver es cuál es el menor costo y sobre esa base poner en una balanza y ver qué es lo que más le conviene al Ecuador en esas circunstancias. En ese sentido, si usted hace un recorte abrupto de gasto, le van a protestar. Si saca mucha gente, le van a molestar. Si sube el IVA, va a haber problemas. Y obviamente si hay aumento de combustibles, eliminación de subsidios o liberación, también puede haber problemas, pero yo creo que dentro de ese ámbito y esas restricciones era una de las mejores opciones, o mejor dicho, la mejor opción por adoptar. Además que es, a mi criterio, una decisión lo menos recesiva posible, porque esto se diluye menos en la economía de lo que se diluye el IVA, porque el IVA es algo que es transversal, pongámoslo así, y se riega por toda la actividad de consumo, que es el principal aportante para la recuperación económica. Así que desde ese punto de vista, sin decir que no haya costos y que no pueda haber alguna reacción, ojalá no lo haya, creo que es una decisión correcta. Pero ¿cómo cree usted que va a afectar al bolsillo de los ecuatorianos? Ahora hay que aclarar el tema de lo que significa liberación, porque el día de ayer, luego de la cadena, yo escuchaba a varias personas que preguntaban, liberación del precio de la gasolina extra y el diésel significa eliminación de subsidios, como que para todos aún no está muy claro. Bueno, usted tiene que entender que las personas pobres no tienen vehículo propio, por lo tanto no les afecta. Los que utilizan vehículo de transporte público puede tener algún tipo de impacto el costo del combustible, en este caso el diésel, que utilizan diésel en transportación público y de carga. Pero obviamente habrá que ver el instructivo de cómo se aplica, pero ese es un componente del costo, no es todo el costo. Así que si eso le pasamos al costo de la tarifa de servicio público, no necesariamente esta se va a ver afectada y por lo tanto no necesariamente la población se va a ver afectada. Lo que no podemos es seguir con precios absolutamente fuera de mercado. Seguimos de alguna manera subsidiando sectores que no tienen por qué recibir el subsidio. Yo tengo un vehículo a diésel, yo estoy pagando $1 el galón. Yo puedo pagar $2 el galón. El Estado no me tiene por qué subsidiar a mí, porque ese dólar que me están regalando es $1 menos para gente que sí necesite el apoyo del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, los subsidios tienen que guardar proporcionalidad, justicia, focalización. Caso contrario, estos no funcionan. ¿Pero qué pasa con el transporte público? Eso le digo, es un elemento que va a tener probablemente un incremento, va a ver cómo se aplica, y esto no necesariamente va a terminar incidiendo en la tarifa de transporte. Ese es un tema que tendrá que medirse, porque todavía no sabemos a cuánto va a subir. Estamos medio elucubrando. Sabemos que el costo de los subsidios de gasolina extra y diésel son más o menos $1.300 millones, que es lo que le rendería al fisco. Pero habrá que ver qué quieren decir con liberalización, porque liberalización puede ser que ya el Estado no importe, y sea el sector privado quien lo haga, y habrá que ver ahí en qué precios se quedan. O será que la liberalización quiere decir que van a subir el precio al precio internacional, lo cual es otra lectura de lo que realmente implica una liberalización. Así que todavía estamos medio especulando en función de lo que se escuchó. Hay que esperar el decreto. Yo creería que sí. Economista Pozo, en materia tributaria, bajar a la mitad del impuesto a la salida de divisas para productos que constan en el listado del Comité de Política Tributaria, ¿qué beneficia al Estado?
Fíjese, uno de los peores impuestos y probablemente uno de los mayores errores fue incluir en un país dolarizado sin moneda donde debe haber libre flujo de capitales y no restricciones de a que entren dólares, fue la instauración del impuesto a la salida de divisas. Ese impuesto se inició con el 0,5, terminó en el 5%, y no es un impuesto a la entrada, a la salida, sino a la entrada. Se estableció supuestamente para evitar que salgan capitales y se convirtió en el tercer impuesto de mayor recaudación. ¿Qué quiere decir eso? Que los capitales siguieron saliendo. No porque haya el impuesto sale la plata. La plata sale cuando no ve un ambiente de seguridad, de certidumbre. En ese sentido, me parece bien que haya una reducción del impuesto. No lo pueden hacer a cero porque, como explico, se convirtió en el tercer impuesto de mayor recaudación después del IVA y el impuesto a la renta. Pero esto tiene que terminar en cero en su momento porque es una contradicción absoluta y técnicamente no tiene base el que usted ponga un impuesto de restricción a un país que no tiene moneda cuando la moneda viene de afuera. Es como que le inviten a usted a una fiesta y le cierren la puerta y no pueda salir. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, creería yo que esta decisión va en la línea correcta. Otra de las medidas que anunció el presidente Moreno el día de ayer en cadena nacional es la eliminación o reducción de los aranceles para maquinaria, para equipos y para materia prima, tanto agrícola como industrial. Sin duda es un beneficio para este sector. Yo he venido insistiendo desde mi particular punto de vista en este punto, y no digo que me escuchaba a mí, sino que seguramente las autoridades económicas han visto que es una necesidad. Fíjese, el arancel promedio en el Ecuador es el doble de los países vecinos. Es decir, mucha más capacidad de competir, un costo de producción menor tiene Perú y Colombia que el Ecuador. Entonces, si yo quiero venderle productos similares a los mismos mercados y aquí me resulta más caro, mi capacidad de competir es menor. Entonces, me parece que poner aranceles en menores niveles para productos o insumos o materia prima que son básicos para la producción, también va en la línea correcta. Me parece que es una decisión acertada y va a ayudar a algún proceso de recuperación económica. ¿Cómo analiza usted, economista Pozo, otra de las medidas tomadas el día de ayer por el presidente Moreno, que las empresas con ingresos de más de 10 millones al año pagarán por 3 años una contribución que dará un valor total de 300 millones para el fisco? Bueno, yo creo que hay un principio de proporcionalidad y de coparticipación. Yo no he visto cuál va a ser el impacto esto en las empresas grandes que generan empleo también, pero en una primera instancia no me parece tampoco una decisión equivocada. Me parece que es una decisión que de alguna manera hace ver una mayor contribución de sectores que eventualmente tienen capacidad de mayor aporte al Estado. Esto siempre hay que verlo en conjunto. Recuerde que está por conocerse cuál sería el contenido, por ejemplo, de la ley laboral nueva. Algo se dijo ayer en el anuncio del presidente sobre esto, pero fue una explicación muy general. Hay que ver qué es lo que contiene, porque esto puede de alguna manera, pongámoslo así, compensar este mayor aporte que usted acaba de citar, que dijo el presidente el día de ayer. Ahora, ¿cómo cree usted que nos va a afectar el tema de suprimir los impuestos a la importación de bienes de tecnología? Fíjese, estamos en la era digital. O sea, es inaudito que un país que quiere involucrarse en el mundo, donde la gente joven utiliza la tecnología como no se utilizó nunca en el pasado, como no lo hicimos nosotros y no lo seguimos haciendo nosotros, tenga altos aranceles y ciertos costos para importar tecnologías, celulares, computadoras, etcétera. A mí me parece que esa es otra decisión que va en la línea correcta. Eso había que hacerlo. O sea, no podemos imponer restricciones a la forma de cómo insertarnos mejor en el mundo digital del futuro, que es lo que realmente tiene que participar el Ecuador. Economista Pozo, la medida de eliminar el anticipo al impuesto a la renta. ¿Sabe cuánto tiempo está buscando el sector productivo esto? Años de años. Fíjese, los impuestos son el principal instrumento de ingresos fiscales, pero no es necesariamente correcto decir que porque yo voy a subir la tasa del impuesto voy a recaudar más.
Porque si eso me impide a mí producir más, invertir más, contratar más gente, el costo es mayor que el beneficio. En ese sentido, algo que le quita liquidez a la actividad productiva, como es el anticipo del impuesto a la renta, era un pedido obvio que se realizó en su momento con varias oportunidades, porque impedía liquidez para poder producir, le quitaba cash para que las empresas puedan seguir activando y le generaba un costo financiero porque tenía que endeudarse, porque tenía que adelantar un impuesto al Estado. Entonces, me parece que esto ha venido insistiéndose y finalmente el Estado y el gobierno escuchó esos pedidos del sector productivo. Ahora, en reformas laborales también el presidente habló, como usted mencionaba, de forma muy general, pero indicó que, por ejemplo, en el caso de los servidores públicos van a tener que entregar un día de su salario. A ver, lo que no podemos hacer es mantener las cosas como están. Las políticas laborales tienen que ser políticas que abaraten la contratación, mejoren el empleo y que sean de alguna manera con tratamientos equitativos entre los distintos trabajadores. ¿Por qué razón, pregunto yo, un servidor público tiene que tener el doble de vacaciones que el sector privado? Que me expliquen cuál es la razón. Pero no es perder derechos ya ganados en el ámbito laboral. Hay una aclaración en el envío, recuerde, que dice que los cambios laborales que se van a introducir son para aquellos trabajadores que se insertarían en el mercado del trabajo, más no aquellos que están en este momento operativos. O sea, sería a partir de ahora en adelante, no tiene Uno efecto puede retroactivo. presumir eso, pero hasta no tener la ley y no tener el instructivo de la ley, estamos todavía especulando. De todas maneras, sea cual fuera el resultado, lo que sí quiero decir es que el esquema laboral vigente es un esquema obsoleto y caduco. Es necesario algo que permita facilitar la contratación para resolver no es la única razón, pero sí es una de las razones, para resolver uno de los mayores problemas que tiene este país, que se llama empleo. Pero yo me refería al hecho de que los trabajadores de empresas públicas aportarán cada mes con un día de su salario. ¿No es eso meterle la mano al bolsillo del trabajador, del servidor público y quitarle lo que es para su familia? ¿Usted sabe cuál es el promedio del salario del sector público? Bueno, es mucho más alto que del privado. El doble del sector privado. Pero aún así, es meterle la mano al bolsillo y quitarle algo que le pertenece. Esa es una decisión que tendrán que ver cómo se maneja, pero en todos los países que yo conozca, los que han tomado decisiones por problemas fiscales, por problemas de recursos y por objetivos de equidad, han tomado decisiones similares a las que se está adoptando. Y yo no estoy diciendo que esto no tenga costos, que no se me malinterprete, no estoy diciendo que aplaudan los servidores públicos de esto, eso tampoco estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que lamentablemente cuando usted tiene estos excesos, estos desaciertos de política económica, muchas veces toca tomar decisiones que son complicadas y son difíciles y son duras y pueden sonar hasta injustas para ciertos sectores. Pero no hacer nada y dejar las cosas como están o tomar otras decisiones más costosas socialmente no es lo que tienen que actuar las autoridades. Entonces uno puede entender de alguna manera este tipo de decisiones. A nadie le gusta pagar más por un galón de gasolina, pues. A todo el mundo le gustaría pagar menos y finalmente a todo el mundo le gustaría no pagar impuestos, pero lamentablemente eso es ficción, no es realidad. Entonces uno tiene que entender en qué contexto se adoptan las decisiones que está tomando el gobierno. Economista Pozo, con estas medidas anunciadas por el gobierno, ¿cuánto estima usted que ingresará al fisco? No están hechos los números. Yo aspiraría a que se mantenga el programa con el fondo. En el programa con el fondo, por ejemplo, estaba contemplado el aporte de 1.5% del PIB en ingresos tributarios y los impuestos, lejos de subir, están bajando. En ese sentido hay que ver cómo se va a compensar y cómo se va a replantear esa meta con el fondo. Lo que es básico aquí es preservar el acuerdo. Hay el aporte que podrían, por ejemplo, la liberación de precios de los derivados, con el costo que significaría, por ejemplo, la baja del impuesto a la salida de divisas y los aranceles. En el neto, ¿cuánto queda? Pero eventualmente, estoy hablando de memoria, esto puede generar
probablemente unos 1.500 millones de dólares aproximadamente, pero estoy hablando casi sacando de la manga el número, porque habría que hacer el valor exacto, porque no sé hasta dónde va a llegar el precio en el mercado, por ejemplo, los derivados, entonces mal puedo yo sacar una conclusión sobre un número que no tengo. Algo que también llama la atención en las reformas laborales es la nueva modalidad de contrato de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad y enfermedades catastróficas. Y también las facilidades para el teletrabajo, que sin duda es una buena opción para quienes no tienen la necesidad específica de estar en el lugar de trabajo, sino que lo pueden hacer desde su hogar a través de la computadora, utilizando esta tecnología. En el país, por ejemplo, hay ecuatorianos que son gerentes de empresas multinacionales que están en China, por ejemplo. Y dirigen la empresa a través de su computadora, a través de videoconferencias. Se puede hacer. Creería yo que en ese sentido hay que utilizar la tecnología para poder seguir creciendo. Uno no puede aislarse del mundo, uno no puede estar en desacuerdo con el avance de la ciencia. En ese sentido, el Ecuador ha tenido dos tipos de contratos. En este momento tenemos dos tipos de contratos. El contrato a prueba y el infinito. Porque después de los 90 días la contratación se vuelve infinita. Eso es imposible. Hay actividades productivas de la más diversa naturaleza. La construcción no es lo mismo que la agricultura. En la agricultura usted tiene fechas de mayor necesidad de gente, en siembra, en cosecha. En la construcción de igual forma, en la obra gris que le llaman cuando se inicia, en la cosecha de flores para poder exportar en épocas de mayor demanda, Día de la Madre, Día del Amor, etcétera. Y tiene un solo tipo de contrato. Entonces esto es imposible. La tecnología, como usted dice, para trabajar en casa, para poder trabajar por horas, ojalá se pueda en el proyecto ver algo de eso. Madres solteras que pueden trabajar 2, 3 horas porque no pueden pagar a alguien que les cuide el niño, pero podrían trabajar 2, 3 horas. Ahora el esquema laboral no le deja. La demanda de flores cae en el mercado internacional y el productor de flores, cuando baja la demanda, ¿qué le toca? Botar gente. ¿Por qué? Porque en vez de trabajar 8 horas no le puede bajar a 6. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. Esas son las restricciones que impiden el empleo. Esto va a favor de la gente, no en contra de la gente. Y mientras más dura usted ponga la legislación, supuestamente beneficiando al trabajador, más le complica al desempleado y al subempleado, porque ese sí no va a encontrar trabajo. Entonces las decisiones en materia de leyes tienen que ser insesgadas, tienen que estar equilibradas, justas, pero no pueden irse arrimado a un lado ni arrimado al otro. Es verdad que ha habido excesos en el pasado por parte de muchos empleadores, pero eso no quiere decir que usted ponga una ley absolutamente desequilibrada. Las leyes tienen que ser, como digo, absolutamente equilibradas para las partes. Claro, el temor al abuso sin duda es algo que impide aceptar estas reformas en el ámbito laboral, porque como usted mismo menciona, hay empresarios que manejan a su antojo la ley. Por ejemplo, le dicen a los trabajadores que estén un feriado, por ejemplo, 4 días poniéndose entre comillas la camiseta y no les pagan un centavo. Estas formas atentan contra los derechos de los trabajadores. Todo lo que son abusos tienen que ser sancionados. Lo que sí le puedo decir, y yo soy empresario, usted no puede, no es ningún negocio para ningún empresario, chico o grande, así tenga usted un puesto de venta en la calle. Usted no puede tener, o no es buen negocio, pongámoslo así, tener inestabilidad laboral. Cualquier empresario medianamente racional le genera beneficio, estabilidad a su gente, que la gente esté tranquila, que se sienta bien pagada, que se sienta bien tratada, que se siente en su ambiente. Así un empleador es más productivo. Pero por supuesto, pues, ¿cómo usted trabaja si la gente está permanentemente en contra del empleador? Usted tiene que mantener un ambiente de trabajo cordial. Entonces, si ha habido excesos, pues que las autoridades tienen que sancionar, pues ahí tienen que actuar. Es como que alguien se cruza un semáforo en rojo, entonces eliminemos los semáforos. No, pues sancionen al que se cruzó el semáforo, pero no tomemos una decisión por excepción de perjuicio para todo el sector. Entonces, sobre esa base creo que tienen que adoptarse las decisiones y hacer los cambios de ley que correspondan. Economista, ¿el plan económico del gobierno estaría buscando blindar la dolarización? Si usted deja las cosas como están, significaría que usted va a tener que seguirse endeudando de manera
absolutamente irracional en las condiciones que sean, hagámoslo así, sin fin, gastando todo lo que tiene que gastar. Y eso lo que va a pasar es que el país va a profundizar la recesión, va a empezar a faltar liquidez y sin duda alguna va a atentar contra la propia dolarización. Así que sí, esto de alguna manera un programa de austeridad, de protección, ayuda a preservar el régimen cambiario. Economista, esta nueva forma de jubilación patronal, que empleadores incrementen el aporte mensual en un 2% para sus nuevos trabajadores, ¿no va a afectar el hecho de que las empresas den más empleo, que quieran contratar a más personal, porque ese 2% sin duda los va a afectar? A ver, esto hay que verlo en contexto. Veamos qué es lo que ocurre, por ejemplo, con lo que no se ha dicho nada todavía en el gobierno, que tienen que hacerlo, que es la reforma a la seguridad social. El sistema de seguridad social no puede seguir como está. Es un sistema absolutamente inaplicable, insostenible, y el costo para el empresario es de alguna manera proveniente de lo que le va a pasar el día de mañana si, por ejemplo, las tasas de aportación cambian, las edades de jubilación cambian o los sistemas de jubilación se modifican. Entonces, esta decisión que usted cita hay que ver si afecta en mayor o menor medida en función de cuál sea el cambio adicional que se produzca en materia de lo que es la seguridad social. Economista, para ir cerrando la entrevista, estos anuncios, estas reformas tienen que pasar primero por la Asamblea Nacional. No, sí, pero no todas son decisión de la Asamblea. Por ejemplo, las decisiones arancelarias es del COMEX. Las decisiones de gasolina es del gobierno. Vía decreto, eso. Las otras sí son materia de la Asamblea, el tema laboral, que es una ley, y el tema tributario, que en la parte donde quieran introducir, sí es Congreso, como es del ISD, por ejemplo. Perfecto, queremos agradecerle al economista Mauricio Pozo por haber realizado este análisis con nosotros sobre los anuncios que realizó el primer mandatario el día de ayer en cadena nacional. Insistimos, el IVA no ha subido, que era uno de los rumores, pero sí existe la liberación del precio de la gasolina extra y el diésel. Esas son algunas de las medidas económicas que anunció. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Eso es Notimundo, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.